Hola, el pastor Charlie Martínez de Vital Church. Ojalá que un día nos puedas acompañar aquí en McAllen, Texas, en vivo y a todo color, pero aún ahora creo que Dios tiene una palabra para ti, así que vamos con este mensaje. Hoy estamos finalizando nuestra serie que llamamos El beneficio de la duda. En esta serie hemos abordado difíciles preguntas como si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Es Jesús realmente el único camino? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿O qué clase de Dios amoroso envía a la gente al infierno? Y no hemos huido de nuestras dudas, nos hemos sentado con ellas. No nos hemos avergonzado por las preguntas, hemos buscado las respuestas. Y esto nos ha llevado a una comprensión más profunda del carácter de Dios. Ese ha sido el beneficio de la duda. Y hoy vamos a concluir abordando una pregunta final y fundamental, que es esta: ¿por qué debo creer en la Biblia? Porque si somos realistas, todo lo demás que hemos hablado en esta serie depende de esta pregunta singular. ¿Puedo confiar en la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Es verdadera? Y vivimos en una cultura que constantemente cuestiona la Biblia, la critica, a menudo busca cancelar la Biblia. Escuchamos cosas o argumentos como: es solo un libro, fue escrito por hombres, está obsoleta, ha cambiado con el tiempo, está llena de contradicciones. Y te digo algo, si alguna vez tú mismo te has hecho estas preguntas o has pensado esto o has dicho simplemente, sabes, algunas de esas objeciones tienen sentido, puedo decirte algo: eso no te hace un mal cristiano, solamente te hace un cristiano que piensa. Y afortunadamente para ti esta serie se trata de eso. Estamos ayudando a los creyentes a pensar y a los pensantes a creer. Afortunadamente no es necesario dejar el cerebro en la puerta para obtener respuestas de parte de Dios. Dios puede manejar tus dudas. Dile al que está a tu lado eso, dile: Dios puede manejar tus dudas y tus preguntas. Amén. Hay un gran ejemplo de esto en Juan capítulo 6. Jesús está predicando uno de sus sermones más difíciles. En ese sermón hizo algunas declaraciones que sorprendieron a la multitud, confundieron a la multitud. Es más, muchos de ellos se ofendieron incluso. Dice Juan 6:60, muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Tan solo unos versículos más tarde, mucha de la gente ya estaba harta. Dice el versículo 66: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y se me hace un detalle intrigante que sea Juan 6:6 el que diga que mucha gente se apartó. Digo, es mera coincidencia, pero eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que tú te apartes del Señor al creer las mentiras de la gente que busca atacar la integridad, la fidelidad, la veracidad de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que los alejó? Los que abandonaron a Jesús, los que se apartaron de él, ¿qué fue lo que los alejó? No fueron las multitudes, habían sido parte de la multitud. No eran los milagros, a todo el mundo le encantan los milagros. Específicamente se apartaron cuando Jesús dijo unas palabras con las que ellos no podían concordar. Cuando habló cosas que los confundió a ellos, se alejaron de sus palabras. Y cuando Jesús ve que todo esto sucede y los discípulos vienen y le dicen: Jesús, por si no lo han notado, mucha gente te está abandonando. Jesús enseguida deja atónitos a sus más cercanos, a los 12, dice el versículo 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Otra versión dice: ¿y ustedes también se quieren ir? Y esta pregunta encapsula la atención de muchos cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque
Hay algunas enseñanzas duras en las Escrituras, algunas historias difíciles, algunas partes que chocan con la cultura, otros que desafían nuestra comodidad, que confrontan nuestras suposiciones. Y en un tiempo en que mucha gente se está alejando de la Biblia, se están alejando de la iglesia, están deconstruyendo su fe por completo, Jesús nos mira con el mismo amor y nos pregunta suavemente lo mismo. ¿Ustedes también quieren marcharse? ¿Ustedes también se quieren ir? Y antes de darle una respuesta a Jesús, quiero que abordemos algunas de nuestras dudas. Porque si la Biblia es solo un libro, tenemos el lujo de aceptar o rechazarla. Pero si realmente es la palabra de Dios, entonces somos responsables ante ella y vale la pena edificar nuestras vidas sobre ella. Así que vamos a repasar algunas de las objeciones más comunes que la gente plantea sobre la Biblia. Número 1, la Biblia fue escrita por hombres, no por Dios. Y este argumento suena como un momento donde se deja caer el micrófono, quedan perplejos muchos cristianos, no saben cómo responder, porque hasta cierto punto es cierto. Es cierto que Dios no tomó una pluma en la mano, es cierto que Jesús no tomó papel o pergaminos y escribió físicamente el texto de la Escritura. Eso lo hicieron los hombres. Y después de todo, los hombres son imperfectos, tienen prejuicios, los hombres pueden cometer errores. Entonces, ¿cómo puede la Biblia ser la palabra infalible de Dios? Ese es el argumento. Pero hay un problema con esa manera de pensar, con esa línea de pensamiento. Si vamos a rechazar a la Biblia solamente porque fue escrita por humanos, tendríamos que descartar todos los demás libros, todos los artículos, todos los poemas, toda obra de literatura. Incluso habría que desechar todos los libros de texto de ciencias, porque todos ellos también fueron escritos por hombres. La pregunta no es quién la escribió, la pregunta ¿es la verdad? Esa es la verdadera pregunta. Ahora bien, la Biblia misma no oculta que fue escrita por hombres. Sus autores, personas como Moisés, David, Isaías, Lucas, Pablo, Juan, todos ellos fueron autores humanos con personalidades, vocabularios y perspectivas únicas. Pero aquí está la distinción. No escribieron bajo su propia autoridad. Ellos escribieron según lo que se llama la inspiración divina. Diga conmigo, inspiración divina. De hecho, esa es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Creemos que la Biblia fue escrita por inspiración divina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios, a través del Espíritu Santo, fue el superintendente de la obra. Fue quien supervisó todo, fue quien habló a los corazones de los hombres sin ignorar su personalidad o su estilo de escribir. El apóstol Pedro lo expresa así, 2 de Pedro 1:20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Eso encapsula lo que llamamos la inspiración divina. Y tiene sentido porque solo la inspiración divina podría unir 66 libros, porque por si no lo sabía, la Biblia no es un libro, es una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores en 3 idiomas, a lo largo de 3 continentes, en un lapso de 1500 años, y aún así cuenta con una historia unificada de redención que apunta al Redentor, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Solamente la inspiración divina pudo lograr algo así. Incluso el canon, quizás has escuchado esa palabra, se refiere al registro oficial de los libros que son reconocidos como escritura.
esa colección, el canon, no fue elegido por los líderes de la iglesia antigua, sino reconocidos. Hay una diferencia, no fueron elegidos para formar parte de la Biblia, fueron reconocidos como parte de la palabra de Dios. Se basaron en factores como la autoridad apostólica, la consistencia de la doctrina y la amplia aceptación entre los creyentes. En otras palabras, ellos no decidieron lo que era escritura, confirmaron lo que Dios ya había hablado, confirmaron que pertenecía dentro de la Biblia. Te lo puedo ilustrar así. Quiero que te imagines a un productor musical increíble, virtuoso, de esos que toca todos los instrumentos, toca el teclado, toca el bajo, toca las guitarras, las cuerdas, los instrumentos de viento. Cada instrumento es diferente en su tono, su sonido, su forma, su estilo. Sin embargo, el mismo músico es el que le da vida a cada uno de esos instrumentos, produciendo así un arreglo hermoso y armonioso. De la misma manera, Dios es ese músico divino y los instrumentos son los autores humanos. Cada escritor tenía una crianza, personalidad, vocabulario y estilo único, pero es el mismo Espíritu Santo el que los inspiró a todos para que el resultado final fuera una obra armoniosa, un arreglo, un mensaje unificado de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Vamos a objeción número 2. La Biblia no es históricamente ni científicamente confiable. La gente a menudo supone que, dado que la Biblia habla de milagros, habla del arca de Noé, habla de la ballena y Jonás, o el gran pez, no era ballena, pero el gran pez, habla de David derrotando al gigante, habla de el mar rojo que se abrió, que se separó. La gente supone que porque habla de milagros, o habla de grupos antiguos, de personas antiguas, o habla de la creación, debe ser poco confiable. Descartan a la Biblia como otro mito religioso. Pero hay que entender que la Biblia no solo es espiritual. La Biblia es un libro histórico. Contiene afirmaciones históricas, nombres de reyes, ciudades, batallas, acontecimientos. ¿Y qué creen? Con el tiempo, la arqueología ha confirmado repetidamente todos esos datos. Han validado lo que se registra en la Biblia. Solo con la vida de Jesús se han cumplido más de 300 profecías, incluyendo su nacimiento, su crucifixión y su resurrección. La resurrección de Cristo, por cierto, es el acontecimiento más verificable de la historia antigua. La gente no suele cuestionar los relatos históricos de figuras como Alejandro Magno o Julio César, aunque la evidencia de sus vidas es mucho menos sustancial que la de Cristo. Hubo más de 500 personas que vieron, o sea, testigos oculares, más de 500 que vieron a Jesús resucitado en el transcurso de 40 días después de su resurrección. Cualquier abogado hoy en día estaría encantado de contar con 500 testigos presenciales para un solo caso. Te digo, la Biblia no es una leyenda, es historia y bien documentada. Hablemos un poco de la ciencia, porque mucha gente piensa que la Biblia y la ciencia se contradicen. Cuando la ciencia y la Biblia se contradicen, es porque la Biblia va por delante de la ciencia. Se puede argumentar que la Biblia ha demostrado ser más precisa que la ciencia. Y quiero aclarar, no estoy haciendo una declaración anticiencia. Quiero ser claro, la ciencia es un regalo de Dios, pero también es un proceso. La ciencia nos ayuda a comprender el mundo que Dios creó,
pero implica mucho ensayo y error, revisión y descubrimiento. Lo que hoy llamamos ciencia establecida, a menudo mañana queda obsoleto. ¿Sí o no? Porque la ciencia constantemente está cambiando, constantemente estamos descubriendo nuevas cosas. Pero permítanme darles algunos ejemplos en los que la Biblia estaba por delante de la ciencia. Por ejemplo, hoy sabemos que la Tierra está suspendida por la gravedad en el espacio. Hoy lo sabemos. Después de muchos descubrimientos, muchas investigaciones, mucha ciencia. Pero las culturas antiguas no siempre lo supieron. Los egipcios creían que la tierra descansaba sobre enormes pilares. Los griegos creían que estaba sostenida por la espalda de un gigante llamado Atlas. Los hindúes creían que la tierra se asentaba sobre los lomos de unos elefantes gigantes, hasta que alguien se hizo la pregunta: ¿y cómo se sostienen los elefantes? ¿Y cómo se sostienen los pilares? ¿Y quién está sosteniendo a Atlas? Pero esas creencias se consideraban en aquellos tiempos ciencia. Pero mucho antes que los telescopios o los satélites, la Biblia ya había declarado en Job 26 versículo 7: Dios extiende el cielo del norte sobre ¿qué cosa? El espacio vacío, y cuelga la tierra sobre la nada. Yo les pregunto, ¿cómo sabía Job la ciencia de la gravedad? No la sabía, pero Dios sí la sabía, y se le llama inspiración divina. Alguien dígame amén. La ciencia antigua también enseñó que la tierra era plana. Incluso en el 1492, si a alguien le suena familiar esa fecha o ese año, es el año en que Cristóbal Colón descubrió América. Y los que lo enviaron le dijeron, le advirtieron: ten cuidado, no te vayas demasiado lejos, porque vas a llegar a la orilla del mundo y te puedes caer al precipicio. Creían que el planeta era plano, pero más de 2000 años antes que Cristóbal Colón, el profeta Isaías escribió esto, capítulo 40, versículo 22: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo lo supo Isaías? Por inspiración divina. Otro ejemplo: hoy sabemos que las estrellas del cielo son incontables, pero los científicos lo han intentado. Unos 150 años antes de Cristo, un respetado astrónomo cartografió 1022 estrellas. Y eso se consideró un hecho científico durante los siguientes 250 años. Posteriormente, otro astrónomo amplió la lista a 1056 estrellas. No fue hasta en el 1610, cuando Galileo apuntó un telescopio hacia el cielo, que la humanidad se dio cuenta que no había 1022 estrellas, no había 1056 estrellas, hay cientos de miles, millones, incluso miles de millones de estrellas. Nadie en su sano juicio se atrevería incluso a intentar contarlas. Sin embargo, miles de años antes, el profeta Jeremías sabía lo que Galileo apenas iba descubriendo. Jeremías 33, 22: y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena de la orilla del mar, así multiplicaré, dice el Señor, los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. ¿Cómo lo supo Jeremías? Por inspiración divina. ¿Un ejemplo más? ¿O le paramos? Hoy entendemos que la sangre es la que transporta oxígeno y todos los nutrientes vitales por todo el cuerpo. Pero hace siglos, la gente, la ciencia, creía que la enfermedad era causada por sangre mala. Si te enfermabas es que
algo estaba mal con la sangre y era una práctica muy común sangrar a las personas o desangrarlas. O sea, les drenaban la sangre, les sacaban la sangre mala. De hecho, quizás ustedes no habían escuchado este dato, pero el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, murió de esta manera después de que le sangraran y perdiera el 40% de su sangre, todo en un esfuerzo de curar una infección de garganta. Sin embargo, mucho antes de que la medicina moderna se pusiera al día, el Antiguo Testamento ya revelaba esta verdad. Levítico 17:14. La vida de toda criatura está ¿en qué? En su sangre. Y apenas he tocado la superficie de las verdades científicas y médicas escondidas en las Escrituras. Así que honestamente no me molesta cuando la Biblia y la ciencia moderna no se emparejan del todo, porque me he dado cuenta que la ciencia cambia, la Biblia no cambia. La Biblia no es el libro del mes, la Biblia es el libro de los siglos, es la palabra de Dios. Y como Dios no cambia, su palabra también permanece para siempre. Lo que me lleva a la siguiente objeción es que la Biblia ha cambiado con el tiempo. Hay gente que quiere descartar la Biblia con este argumento, pero es en gran parte una suposición, porque la evidencia de los manuscritos dice todo lo contrario. La Biblia es el texto antiguo mejor documentado de toda la historia. Hay más de, escúcheme bien, hay más de 5,800 manuscritos griegos solo del Nuevo Testamento, y miles más en latín y otros idiomas, más los manuscritos del Antiguo Testamento. Cuando usted compara eso contra, por ejemplo, la Ilíada de Homero, solo existen unos 600 manuscritos de esa famosa obra literaria. Sin embargo, nadie dice que la Ilíada de Homero ha cambiado hasta resultar irreconocible. Lo que pasa es que, si recuerda nuestra analogía anteriormente en la serie, es que hay buitres y hay colibríes. ¿Qué es la diferencia? Los dos son pájaros, pero el colibrí siempre está buscando algo dulce, el buitre siempre está buscando algo muerto. Ambos encuentran lo que buscan. Y la persona que está asentada en negar la fe va a encontrar los argumentos y las objeciones para alimentar esa incredulidad. Pero el que busca conocer a Dios y el que busca que Dios se le revele a través de su palabra, eso es lo que va a encontrar. Los escépticos a menudo dejan fuera a Dios de la ecuación. Pero es que Dios prometió preservar su palabra. Tú me dices, ¿cómo es que el canon y cómo que es a través de los años y cómo es que se han peleado guerras y cómo es que han querido desechar y descartar la Biblia y sigue en pie? Porque Dios prometió preservarla. Si Dios es el autor, Dios también es el protector de su palabra. Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y si Dios hace una promesa, la cumple. En esos 5,800 manuscritos que mencionamos anteriormente, los estudiosos han descubierto que hay más de un 99% de precisión al compararlos entre sí. Es decir, se parecen al más de 99%. Las diferencias restantes son cosas menores como puntuación y ortografía y no tienen efecto en la doctrina. De hecho, en el 1947, un joven pastorcillo de ovejas se topó con descubrió unos antiguos rollos en las cuevas de Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto. Estamos hablando de algunas 28 millas de Jerusalén. Y esos rollos incluían partes del Antiguo Testamento fechadas más de 1,000 años antes que cualquier otra copia. O sea, antes de ese descubrimiento había copias, pero esta fechada
más de 1000 años antes. Y cuando las compararon, también coincidían casi idénticamente con las copias más modernas. ¿Qué nos dice esto? Que durante más de 1000 años el texto se copió y se conservó con increíble precisión. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de preservar su palabra. Es más, seamos realistas. La gente busca rechazar la Biblia no porque haya cambiado, más bien la rechazan porque no ha cambiado. Todavía le llama pecado al pecado, todavía desafía nuestro orgullo, todavía confronta nuestra comodidad, todavía nos llama al arrepentimiento y a la santidad, todavía se niega a inclinarse a la cultura y todavía señala a un solo Salvador. El único camino, la única verdad y la única vida es Jesús, quien nos reconcilia con el Padre. Y eso es lo que molesta a la gente. No que haya cambiado, que no haya cambiado. Número 4. La gente argumenta que la Biblia, si no ha cambiado, entonces ha de estar desactualizada y ya no es relevante. Y a primera vista este argumento tiene algo de sentido, porque la Biblia no habla del iPhone, no habla del AI, del ChatGPT. La Biblia no nos dice nada acerca de las redes sociales. Pero eso se debe a que la Biblia tiene un objetivo, no de hablar a situaciones modernas, sino a la condición humana. Y la condición humana sigue siendo la misma. La gente de la antigüedad luchaba con los mismos problemas que nosotros ahora. Problemas de identidad, buscando esperanza, buscando propósito. En aquella época la gente también experimentaba la ansiedad, la injusticia, la codicia, la depresión, la traición. En otras palabras, en aquellos tiempos también había suegras. Hablando en serio, la cultura ha evolucionado, pero el corazón del hombre no ha cambiado. Y la Biblia habla directamente a esa condición del corazón humano. Yo crecí, ustedes lo saben, como hijo de pastor. Cuando yo digo que crecí como hijo de pastor, o sea, nosotros vivíamos en la iglesia, literalmente me crié en las bancas. No era reunión nada más los domingos, teníamos reunión casi todos los días de la semana. Martes juvenil, viernes femenil, jueves varonil, sábado chiquitil, domingo de todos, o sea, ¿sí me explico? Y luego había oración y vigilia y conciertos y convenciones y conferencias y cruzadas y literal, me crié en las bancas de la iglesia. Es más de una vez me quedé dormido en algún servicio en la noche. Como éramos 5, mis papás iban a la casa. De 4 a 5 no se nota mucho. Yo todavía encerrado en la iglesia. Para cuando se daban cuenta, ya era la madrugada, venían por mí. Yo ya deshecho, pensando que había llegado el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y que me quedé a oscuras. ¿Sí? Les cuento eso para decirles que yo he escuchado más sermones de los que puedo contar. Incontables. En la iglesia, en campamentos juveniles, en conferencias cruzadas, de todo. Y yo recuerdo que yo tenía algunos 13 años de edad. Estaba en la iglesia hojeando mi Biblia mientras otro predicador más predicaba otro mensaje de la Biblia, y de repente me cayó el 20. Dije, espérate, ¿nunca se acabaron el libro? Tengo años escuchando sermones y mensajes y historias bíblicas y nunca se acabaron el libro. Y al principio lo dije como una queja, como expresando algo de incredulidad, pero luego de haber estado tanto en la iglesia, algo se me quedó. Me acordé de un versículo en Hebreos 4:12 que dice esto: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Y acaso no es cierto, hermano? No importa cuántas veces abramos la Biblia, siempre hay más por descubrir, hay más que entender, hay más que aplicar. A mí me sorprende
a mí me sorprende la cantidad de gente que nos da feedback y dicen: Pastor Charlie, es que cuando usted predica pareciera que alguien le contó mi vida. Es que cuando usted predica pareciera que usted sabe lo que viví esta semana. En una ocasión tuvimos que aconsejar una pareja porque la esposa venía invitando a su esposo, invitándolo, queriendo que él se acercara a la iglesia. Cuando finalmente aceptó, él salió enojado de la iglesia. Dijo: ¿y por qué le contaste al pastor todo lo que estamos viviendo justo cuando yo iba a venir por primera vez? Y les confieso que no me confesó, no me dijo nada. Me sorprende cómo una persona recibe una cosa del mismo mensaje, otra persona recibe otra cosa. Dios te habla a ti de una manera y al que está a tu lado de otra manera. Es porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, cortante, llega hasta la articulación, hasta la médula del hueso, llega al punto, le pega el clavo. No es el pastor Charlie, no es el predicador invitado, es el aliento de Dios, es la inspiración divina. Nosotros solamente estamos interpretando y llevando el mensaje, pero es Dios quien está hablando a tu corazón. Y te das cuenta que la Biblia no está desactualizada y que sigue siendo relevante. La Biblia es antigua, pero es eterna. Una prueba más de que es la palabra inspirada por Dios. No es solo un libro que leemos, es un libro que nos lee a nosotros. Todavía habla al dolor en nuestros corazones, a las preguntas en nuestras mentes, al quebrantamiento del mundo que nos rodea. Y los testimonios abundan. Testimonios de adictos que han sido liberados por el poder de la palabra, matrimonios que han sido restaurados por el poder de la palabra, ateos empedernidos que se han convertido por el poder de la palabra. Y esta sala está llena de testimonios así. Puede ser que tú tengas una historia de cómo la palabra llegó a tu corazón, a tu situación, a tu familia, a tu casa, y te has convertido. ¿Por qué? Porque hay poder. Hay poder transformador en la palabra de Dios. De hecho, quiero explicar un poquito esa espada de dos filos que escuchamos mencionar. Es como espada de dos filos. No solamente se menciona en Hebreos 4:12, se menciona también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Juan recibió una visión de Jesús y mire lo que dice: tiene 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. ¿De dónde salía? De su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Yo quiero que se fijen en un detalle. La espada de doble filo de Jesús no la venía sosteniendo en la mano. Dice que salía de su boca. Eso no es casualidad, porque la palabra griega para dos filos es distomos, que literalmente significa dos bocas. Dos filos significa dos bocas. Una boca es la de Dios, porque la palabra es el aliento de Dios. La segunda boca, sin embargo, es tu boca. Cuando escuchas la palabra de Dios o cuando lees de la página, ese es Dios hablando, pero esa es solo la mitad del arma. No dejes que la palabra de Dios se detenga con tus ojos o se detenga en tus oídos. Deja que llegue a tu corazón y luego que haga eco en tu boca. Porque en el momento en que tú abres tu boca para declarar lo que Dios ya ha hablado, se activa el segundo filo y corta en ambas direcciones, corta mentiras y rompe cadenas tanto en el cielo como en la tierra. No hay nada más poderoso que una palabra que primero haya salido de la boca de Dios y luego salga de tu boca, porque quiere decir que te has puesto en común acuerdo con el Todopoderoso. Y cuando oramos conforme a su voluntad, no hay por qué Él detenga el milagro. Alguien dígame amén. En ese momento la palabra ya no es solo información, se convierte en transformación. Así que permítanme terminar volviendo a la pregunta de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? ¿Porque no pueden con mis palabras? ¿Porque tienen sus dudas?
¿Ustedes también van a marcharse? Y ahora quiero que veamos la respuesta de uno de ellos, el famoso Pedro. Dice el versículo 69, 68 y 69 que Pedro contestó: Señor, ¿y a quién iríamos? Si solo tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Wow. Escúcheme bien. Al final del día, después de que se han hecho todas las preguntas, después de considerar todas las objeciones, después de todos los debates sobre historia, ciencia, manuscritos, contradicciones, traducciones, todavía hay una pregunta que resuena más fuerte que todas las demás, y es la de Pedro. Si me marcho, si me alejo de Dios, de su palabra, de la iglesia, de sus promesas, ¿a dónde más iré? Es aquí donde la deconstrucción a menudo se queda corta, derriba creencias, cuestiona tradiciones, expone inconsistencias, pero rara vez te ofrece algo sólido para reemplazar lo que eliminó. Si tú deconstruyes tu fe sin reconstruirla, te quedas en los escombros, te quedas con menos certeza, menos esperanza y menos propósito que antes. Por eso me encanta la simple lógica de Pedro. Porque noten ustedes, él dijo: ¿a dónde iré? Él no dijo: Señor, lo tengo todo resuelto. Él dijo: ¿a dónde más podría ir? No es una lógica refinada, no es una lógica filosófica, ni siquiera es teológica. Es simple, pero es real. Pedro se preguntó: si me alejo, ¿hacia qué exactamente me estaría acercando? ¿Por qué? Porque él entendió que el enemigo tiene un truco. El enemigo quiere que te alejes de Cristo, que cuestiones, que objeciones, que dudes, para alejarte, pero a la vez no te ofrece nada a cambio. A la vez no te da nada real sobre qué apoyarte si te alejas de esto. Pero Pedro no cayó en la trampa. Él dijo: ¿sabes qué, Jesús? No lo entiendo todo, pero entiendo lo suficiente para confiar en Dios para lo demás. Se dio cuenta Pedro que ninguna voz, ninguna otra fuente, ninguna otra verdad podía dar lo que Jesús da, las palabras de vida eterna. Así que mi desafío para ti, iglesia, es este: cuando la palabra de Dios nos confronta, incluso cuando choca contra nuestra cultura, incluso cuando desafía nuestras suposiciones y contradice nuestros deseos, que nuestra respuesta sea eco de la de Pedro: Señor, creemos. Señor, creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Sabe? Ese es el orden divino. Creemos y luego llegamos a conocer a Dios cuando Él se revela a nosotros en respuesta a nuestra fe. Creemos y conocemos, sabemos que tú eres el Hijo, el Santo de Dios. Alguien dele 10 segundos de su mejor alabanza al Rey de toda la gloria. Póngase de pie conmigo. El grupo de oración quiere ministrar a los que quieran venir. El altar está abierto. Quizás a lo largo de esta serie hemos abordado algunas de esas dudas y preguntas, pero hoy eliges como Pedro: ¿sabes qué? Voy a creer. Quizás muchas de tus dudas fueron contestadas. Muchos de tus interrogantes ya no son. Quizás muchos están sin contestar. O quizás surgieron nuevas preguntas, nuevas dudas, pero hoy tú puedes elegir la fe y decir: cuando tenga dudas y preguntas, no voy a huir de ellas. El beneficio de la duda es que las puedo traer a Jesús y encontrar no solamente la respuesta, su presencia innegable. Porque cuando tú experimentas, por eso me encanta el altar, porque yo me la he pasado hablando un mensaje, pero esta es tu oportunidad de responder. Y en respuesta a tu fe, Dios se te revela. Y ese es el punto al que todos queremos llegar. Porque te digo algo: un hombre, una mujer con una experiencia
nunca estará a la merced de una persona con un argumento, con una opinión. Cuando tú has experimentado y has probado de Dios, nada te podrá mover. Así que ven al altar, Dios está aquí, quiere tener un encuentro contigo, quiere manifestarse en tu vida.
escucha, por 2 minutos, ahora quiero que demos un giro. Adoramos porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Queremos conocerle más. Pero siempre ha existido una conexión directa entre lo que creemos y lo que declaramos. Jesús dijo que si tú crees con todo tu corazón y le hablas al monte que se mueva y sea echado a la mar, así será. Jesús dijo que lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo, lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Así que si has creído, ahora quiero que empieces a declarar qué es lo que le estás creyendo a Dios por hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas. Si crees la palabra de Dios, si crees las promesas de Dios, ahora vamos a activar el segundo filo de la espada, de la palabra de Dios. Dile: Señor, no solamente la recibo, también la voy a declarar. Y por los siguientes 2 minutos, mientras seguimos cantando este coro, yo quiero que levantes tus manos, quiero que abras tu corazón y que empieces a declarar sobre tu vida, sobre tu cuerpo físico, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu empresa, tu negocio, tu trabajo. Empieza a declarar las promesas de Dios. Empieza a activar ese doble filo para que empieces a ver el poder manifiesto de la palabra del Señor. Su palabra, Dios ha prometido, nunca volverá vacía, siempre cumplirá su propósito perfecto. Así que vamos, abre tu boca, empieza a declararlo, empieza a declarar tu sanidad, empieza a declarar tu victoria, empieza a confesar en fe lo que estás queriendo recibir de parte de Dios. Y dale toda la gloria y dale toda la honra anticipada, porque Él es el poder, de Él es la gloria. Te alabamos. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Señor, la gloria, Señor, la honra y el poder. Y hablando de creer y de declarar, es la misma fórmula para la salvación. Si tú no conoces a Jesús, pero hoy has creído en tu corazón, la Biblia dice que el segundo paso es declararlo con tu boca, confesando que Jesús es el Hijo de Dios resucitado de los muertos. Si has creído, te queremos ayudar a confesarlo. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te confieso mi Señor y mi Salvador, y te entrego las riendas. Toma el control, Espíritu Santo, guíame a toda verdad y a toda justicia, y empodérame para vivir mi propósito divino, para vivir a la altura de mi nueva identidad como hijo de Dios, porque me dedico a servirle
todos los días de mi vida. Me abrazo de la gracia, recibo el perdón. Por mi salvación te doy las gracias. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. Existimos como iglesia para apoyarte en tu caminar con el Señor. Si nos visitaste por primera vez en recepción a la salida, hay un regalo para ti. Nunca queremos que olvides tu primer visita Vital, esperando que sea la primera de muchas más. Voy a orar para bendecirles al ser despedidos. Padre, bendigo a tu pueblo. Gracias por esta serie, gracias por tu palabra. Pedimos que las semillas plantadas en los corazones germinen de fruto, que tu espíritu las riegue y que, Padre, puedan crecer y hacernos madurar, ser mejores en el proceso, glorificarte y recibir de ti todas las promesas y los beneficios que vienen de alinearnos con tu voluntad. Yo bendigo a tu pueblo, declaro cielos abiertos sobre ellos, declaro salud, prosperidad y posteridad hoy y siempre para ellos y sus familias. Los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, gracias por venir y pasar su domingo con nosotros. Hola, nuevamente el pastor Charlie, deseando que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si así lo fue, déjanos un comentario, un testimonio. Si quieres asociarte con nosotros a través de la generosidad, aquí hay una manera en que lo puedes hacer. Dios te bendiga y hasta la próxima.